el siguiente video tutorial vamos a hablar sobre el proceso de muestreo. Empezaremos nuestra introducción al diseño experimental con la estadística inferencial, que consiste en determinar algo sobre una población a partir de una muestra. Una muestra es una proporción o parte de la población de interés. En muchos casos, el muestreo resulta más accesible que el estudio de toda la población, de tal forma que a partir de una muestra es capaz de generar un parámetro de una población de estudio, a partir de lo cual el estudio del efecto que distintas situaciones experimentales tienen sobre respuestas cuantitativas en observación. Para ello es necesario identificar la población de estudio llamado tratamiento y expresa los cambios de tipo escalar y el factor, que es la característica que crea diferencia entre los grupos, por lo general de tipo cuantitativo. A continuación presentamos un ejemplo en donde la medición del consumo de electricidad en relación de los tipos de vivienda en determinada ciudad, donde tratamiento es el consumo de electricidad medido en kilovatios y el factor los tipos de vivienda como casa, departamento, mediagua, etc. Las mayores contribuciones de diseño experimental se dieron por el estadístico Ronald Fisher a través del análisis de la varianza, ANOVA por sus siglas en inglés. Por tal motivo, la tabla ANOVA es la principal herramienta para la comprobación, donde la hipótesis busca determinar si hay diferencias significativas en al menos un factor analizado, y analizamos esto mediante el siguiente gráfico, como ustedes pueden observar. Ya. Y de esto se desprende el cálculo de ANOVA, concluyendo con el factor calculado en la distribución Fisher. Ya. Bueno, a continuación, en el plan de muestreo, ahora con una mejor comprensión, hablemos sobre el muestreo como tal. Para ello vamos a revisar los conceptos y los elementos que comprenden el mismo. El proceso de muestreo empieza desde la definición de la población de estudio, cuantificar la población estudiada, seleccionar la muestra y método de muestreo y recolectar la información. En esta actividad se puede evidenciar la importancia del método de muestreo, que es parte del proceso. Iniciamos a continuación obteniendo definiciones de la población teórica. Que la población teórica es el conjunto de individuos o elementos que poseen una o varias características en común. También la población estadística. La población estadística es la cantidad de elementos que conforman una población estudiada, es decir, poseen una característica en común, y esta se denota con la letra N. Y tenemos a continuación la muestra, que en una proporción representativa de la población estudiada que poseen los mismos atributos. Se denota con la letra N, pero en este caso minúscula. El plan de muestreo permite considerar el tamaño de la muestra, método de muestreo y la técnica de recolección de información. A continuación, el tamaño de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra se encuentra sustentado en la teoría de la probabilidad y de las pruebas de hipótesis, de manera que la estimación de la realidad a partir de la medición de una muestra se encuentra sujeta a cierta imprecisión. Es decir, que el correcto cálculo se debe considerar a un nivel de confianza de la información y un error de muestreo que se consideren aceptables. El tamaño de la muestra depende de las condiciones de estudios como el tipo de estudio, la relación entre los grupos a comparar y el número y características de la variable que se desea medir, la variabilidad de la población de la cual se extraerá la muestra, la confiabilidad que se espera del estudio. Ahora, cuando se habla del tipo de estudio, se hace referencia a la búsqueda de comportamientos repetitivos, descriptivos, relacionales o causales. De estos, los dos primeros requieren tamaños de muestras más grandes, mientras los últimos requieren garantizar muestreos probabilísticos más allá del tamaño de la muestra. Para ello se puede trabajar con muestras más pequeñas. Es necesario identificar en la muestra si son grupos independientes o son muestras relacionales. El error muestral. Nos referimos al uso de un porcentaje que esperamos que difiera de la respuesta esperada. Este valor se lo asume habitualmente entre 1 a 10%. Mientras mayor es el error, el tamaño de la muestra disminuye. La confiabilidad del estudio indica que seguridad quiero tener de que si se repite mi estudio, los resultados que obtengan sean similares, en un nivel de probabilidad aceptado. A continuación, el tamaño a través de la estimación de una proporción. Cuando se realiza estudios de proporción, es necesario identificar la referencia de la proporción de la población que contenga el factor que buscamos. De no tener esta cifra, se asigna el valor máximo de proporción, que es igual P igual 0.50.
Este valor dará un tamaño de muestra más grande. Posteriormente se identifica el error esperado en el estudio. Mientras este valor se acerca a 0, más individuos contendrá la muestra. Con esta información básica se puede operar la siguiente fórmula, como tenemos aquí, de donde Z en relación al nivel de confianza, P la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de no éxito, y se calcula a través de P igual menos 1 y E es el error en el estudio. A continuación presentamos la siguiente tabla en donde los valores más habituales para el cálculo del valor Z son nivel de confianza 99%, que da un valor Z de 2.8. Nivel de confianza de 98% da un valor Z de 2.33 y así sucesivamente. Para poblaciones inferiores a 100.000 individuos se añaden los elementos de la población, quedando una fórmula como la podemos observar. Estas fórmulas son utilizadas habitualmente para el estudio donde se analizan variables cualitativas o mixtos. Y bueno, vamos a revisar algunas cifras de muestreo. Para ello consideramos las fórmulas anteriores en las cuales trabajamos con tamaño de la población definido y P igual 0.5 y Q igual 0.05 y un error de 0.50, donde se obtienen los siguientes valores, como podrán observar en la siguiente tabla. El tamaño a través de la estimación de una medida. La estimación con respecto a la medida requiere que previamente se conozcan los parámetros de la población en estudio, como son la media y desviación estándar. Cabe señalar que los dos tipos poseen la misma unidad de medida. Una vez conocidos estos valores, se aplica la siguiente ecuación. En este caso, se busca la dispersión de los datos a través de la desviación estándar. Además, el nivel de confianza, como lo vimos en el punto anterior, para identificar el valor Z. Y por último, el error, que se identifica con la letra E. Se deberá estar expresado en la misma unidad de medición que la desviación estándar. Para el caso de las poblaciones mayores a 100.000 individuos, para el caso de las muestras inferiores a 100.000 individuos, se utiliza el tamaño de población en el cálculo y se obtiene la siguiente ecuación. Como podemos observar, considerando las fórmulas anteriores con un tamaño de población definido, y se obtiene los siguientes valores. Y a continuación procedemos con las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo responden al proceso a través del cual se obtiene información de las variables. El método de muestreo es la única forma de determinar características propias de la población sin necesidad de realizar un análisis a toda la población, sino a un subgrupo que posea las mismas características. Esto es necesario para que los datos obtenidos con estadística inferencial se puede decir el comportamiento de la población N en base a la muestra N minúscula. Una vez conocido el tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos debemos reunir, es necesario analizar el proceso por el cual se va a recolectar la información. Para ello existen dos caminos, ya sean los métodos probabilísticos y los no probabilísticos. En el muestreo probabilístico se halla métodos que garantizan la aleatoriedad de los individuos seleccionados para la muestra, y por el otro lado, los métodos no probabilísticos no necesariamente garantizan los principios de representatividad y confiabilidad de la información. El tratamiento de estos datos son bajo modelos no paramétricos que son parte de la estadística que no se analizarán en este documento. El muestreo probabilístico se lo puede realizar de tres maneras, ya sea por muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es el más utilizado, donde la muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. A continuación hablaremos del aleatorio sistemático. Para este trabajo se ordenan los datos de una población, por ejemplo, alfabéticamente o por una lista. Se selecciona un punto de partida aleatoriamente y después se elige el k-enésimo elemento de la población hasta completar la muestra requerida. Ahora el muestreo aleatorio estratificado. Para una muestra aleatoria estratificada, una población se divide en subgrupos, denominados estratos, y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. A continuación procederemos a mostrar cada uno de los instrumentos de recolección de información. Como podrán observar en la tabla, tenemos como técnica de recolección ya sea la encuesta, entrevista, grupo focal, observación, información documental.
Ya, y cada uno con sus características, ya sea de instrumento de recolección, y hay situación que facilita la aplicación y cada una de sus ventajas.